a darles una pequeña explicación de lo que es el espectro autista vivido desde dentro, desde la perspectiva de una persona adulta autista. Pero antes de empezar me quiero presentar propiamente. ¿Quién soy yo? Nací el 29 de septiembre de 1999 en el Hospital de la Candelaria de Santa Cruz. Es eso, ¿no? Sí. Mi familia es romera, la parte de mi madre es de Valle del Rey, la parte de mi padre es de Valle Hermoso, o sea, no me salgo por ningún lado. Me diagnosticaron con autismo, lo que sería ahora autismo grado 1, a los 8 años, y tengo una pareja estable desde el año 2020, justo después de la pandemia. Tengo también un grupo de amigas de la universidad donde me saqué mi grado en logopedia, afortunadamente año por año, pero casi no. Me gusta bailar, los videojuegos y el gimnasio, y mi primer viaje completamente sola fue a Jerez a un campamento de inglés. Y ustedes dirán, ¿por qué estos datos completamente aleatorios? Que simplemente quiero hacer una demostración sobre cómo el autismo realmente es una parte de nosotros, que no destaca más y no destaca menos que el resto de cosas que nos forman como personas. Bien. Quiero agregar que voy a hablar de las personas como autistas, porque definir a las personas como autistas y no como personas con autismo es lo que más se ajusta a mi identidad y cómo yo hablo de mis vivencias. Pero evidentemente pues, ambos tipos de lenguaje son completamente válidos y cualquier persona puede y debe usar el que más se le acomode. En mi caso es simplemente porque lo veo como una parte íntegra de mí. Y es como si me pudiera decir, no, soy una persona no morena, sino que tengo el pelo moreno. Lo veo yo de esa manera. Por otro lado, también en esta presentación voy a combinar tanto mi propia experiencia personal y de personas que conozco, tanto por medios como en la vida real, como otros recursos tipo televisión, redes, internet, artículos de rigor más científica. Pero quiero mencionar que cada persona autista es diferente. No me usen a mí como referencia o como ejemplo, sino como un punto de apoyo. ¿Me explico? En el sentido de que no me usen como mi hijo, tiene que ser así, sino, vale, ¿qué me ha dicho esta persona? ¿Y cómo puedo adaptarla yo a mi hijo, mi hija, mi hermano, mi sobrino, quien fuera? Bien. He organizado la presentación en estos 6 puntos. Primero voy a hablarles del autismo a lo largo de la historia, luego de los conceptos de neurodivergencia y autismo que no son tan conocidos como deberían ser, sobre las niñas y mujeres autistas, que es un pequeño punto en el que considero que es importante, aunque nuestros hijos sean chicos, algunos mitos muy populares sobre el autismo y las realidades que hay con matices. Y al final voy a hablar del papel de ustedes, qué podemos hacer los adultos, especialmente padres y madres, para nuestros hijos e hijas. Bien. La primera investigadora del autismo fue Gunya Sukareva, una psiquiatra judía y rusa que definió el autismo primero como psicopatía esquizoide y más tarde lo corrigió en psicopatía autista. ¿Por qué la menciono? Porque es la primera investigadora que incluyó a gente de todas las edades y de todos los géneros. Y a pesar de que esto fue en el 1925, 100 años antes de la época de hoy, sus descripciones son las que más se acercan a lo que hoy presenta el DSM-5 como criterios diagnósticos del autismo. ¿Pero qué pasó? Pues como muchas investigadoras mujeres a lo largo de la historia, su trabajo quedó en el olvido o fue reapropiado. Aquí es donde entran Leo Kanner y Hans Asperger. Leo Kanner habla de autismo en el año 1943, casi 20 años más tarde que las conclusiones de Sukareva. Y se le considera el padre del autismo por ser el primero, entre muchas comillas. Sin embargo, sus conclusiones son mucho menos acertadas y mucho más escuetas que las de Sukareva y además solo evaluó a niños, ni adultos ni a niños tampoco. Luego, un año más tarde, llega Hans Asperger, que define como pequeños genios a los niños autistas que considera adecuados para el régimen nazi. Lo que mucha gente no sabe es lo que ahora se llama el síndrome de Asperger. No es otra cosa sino las características que salvaron a determinados niños autistas de lo que le pasaba a la gente en el régimen nazi. Creo que sobra ser explícito en este sentido. De la misma forma que
que Kahneman solo describe varones y fue el que más se apropió del trabajo de Zuccarello, borrando además todo lo que había de información sobre las niñas y las mujeres. ¿Bien? Luego, dicho todo esto, voy a hablarles de dos enfoques que rodean al autismo. Primero está el enfoque más clásico, más clínico, y luego está el enfoque de la neurodiversidad. ¿Cómo se ve el autismo desde la clínica? Pues se suele enfocar como una enfermedad, un trastorno. ¿Y qué pasa con las enfermedades o los trastornos? Que hay que solucionarlos. Tenemos que conseguir que la persona encaje. Y suele ser eso, la perspectiva no de las personas que lo viven, sino de las personas que los estudian. ¿Me explico en este sentido? Asiéntanme si... Sí. ¿En qué se diferencia del enfoque de la neurodiversidad? Primero, la neurodiversidad, yo logopeda, muy bien. El autismo está visto bajo el enfoque de la neurodiversidad simplemente como un cerebro que procesa las cosas de forma distinta y por lo tanto como algo neutral, también llamado un neurotipo, un tipo de cerebro. ¿Qué busca la neurodiversidad? Que mientras la clínica busca adaptar a la persona al entorno, la neurodiversidad aboga por adaptar el entorno a la persona autista. Y lo bueno que tiene este movimiento es que fue iniciado por las propias personas que lo estamos viviendo. Hablamos de nuestra condición no como algo patologizado, no como algo que hay que solucionar a toda costa, sino, oye, mira, esta es mi vida y así es como lo estoy viviendo. Ya está. La neurodiversidad entonces adopta varios conceptos que cada vez se están usando más en el ámbito clínico porque pues, resulta que son un poquito más adecuados a la hora de describir a todas las personas en general, no solamente a las personas autistas. Una persona neurodivergente sería en general cualquier persona que procesa la información de forma distinta a la norma, no solamente personas autistas, aquí entran personas con TDAH, con dislexia, altas capacidades y otros trastornos del neurodesarrollo o del aprendizaje. Mientras tanto, están las personas neurotípicas, que son todas aquellas que procesan la información de acuerdo a lo esperado o que, en otras palabras, no necesitan diagnóstico. ¿Por qué digo no necesitan? Porque hay muchas personas que, por un motivo cualquiera, pues no han conseguido acceder a un diagnóstico. Esto no la hace menos neurodivergente. Simplemente que no tiene el acceso a esa herramienta diagnóstica. Bien, otros conceptos importantes, los de interés especial, hiperfoco o STEAM. ¿Qué es un interés especial? O lo que también se llamaba en su momento interés restringido, que a mí ese nombre no me hace mucha gracia, pero bueno. Son estos intereses en los que nosotros, personas autistas, implicamos mucho tiempo, mucha energía emocional y nos implicamos muchísimo en este tipo de intereses más que la persona promedio. Lo bueno que tienen es que la mayoría de intereses especiales pueden derivar en un trayecto laboral o académico. Muchas personas autistas dentro de estos intereses especiales pues terminan formándose en su carrera. Que te encantan, que te flipan los cohetes, pues resulta que eres ingeniero. Que te flipan los trenes, pues resulta que eres conductor. Que te flipan los animales, biólogo, y así. Luego está el hiperfoco. ¿Qué es el hiperfoco? Pues es un periodo en el que una persona autista o neurodivergente en general, toda su energía, todo su tiempo, toda su atención, lo invierte en una temática concreta. De hecho, aquí entre ustedes y yo, para hacer esta presentación yo entré en hiperfoco y estuve toda la noche montándola. Es difícil sacarnos de este estado, es un estado de atención plena, de mucha energía, de bucle, muchas veces hasta que no terminamos lo que queremos terminar, o hay una necesidad mayor, no salimos de aquí. Que, oye, cuando las cosas son más productivas o más agradables, oye, genial. Cuando no tanto, pues es un poquito más desagradable. Pero bueno, no pasa nada. Luego, ¿qué es el STEAMing? Esto es lo que se llamaba antes estereotipias o comportamientos autorregulatorios. Lo típico que se ve en la tele de sacudir las manos. ¿Ven de lo que hablo? Esto tiene una función y de hecho no lo hacen solamente las personas autistas, lo hacemos todas las personas neurotípicas o neurodivergentes. ¿Quién se hace sin el pelo? Esto es un comportamiento autorregulatorio.
¿Quién es así con el pie? Otro comportamiento autorregulatorio. El tema de las personas autistas es que normalmente son un poco más llamativos y la necesidad es mayor. En el sentido de que si una persona no hace estos comportamientos regulatorios, lo va a pasar mucho peor que una persona neurotípica que simplemente, bueno, pues no lo hago. No suele ser el caso con las personas autistas. Bien. Otros dos términos. Evasión patológica de la demanda y enmascaramiento o masking. ¿Qué es la evasión patológica de la demanda? ¿Saben cuando los niños dicen que no a todo? Vale, en caso de las personas autistas va un poco más allá. Cuando los niños pequeños dicen que no a todo, es simplemente un intento de tener autonomía. Todos los adultos a mi alrededor me dicen lo que tengo que hacer, que tengo que hacer esto, que tengo que hacer. ¡No! Es una forma de yo decir que, ok, yo también soy persona, que yo quiero ser lo mío. ¿Qué pasa en las personas autistas? Que la ansiedad, o sea, las personas autistas en general tenemos más riesgo de generar ansiedad, de desarrollar ansiedad. Y en el caso de la evasión a la demanda, pues mucho mayor. Experimentamos mucha más ansiedad por perder el control de la situación que nos rodea. Estamos constantemente en una situación que no conocemos. El agobio por socializar con la gente. No sé qué va a pasar con este nuevo cambio de rutina. Y esto es un método del que muchos niños y muchas niñas recurren como un intento de tener algo de control sobre mi vida. Sí. Esto no es cosa de los padres en general, sino es cosa de todo el sistema, de toda la sociedad. Luego, ¿qué es el enmascaramiento masking? Pues es el proceso en el que una persona autista enmascara todos sus signos y se porta como una persona normal. Que muchos padres dicen, sí, pero es que eso es lo que me interesa. Yo creo que mi niño sea una persona normal. No quieren. Esto no es lo mismo que simplemente cohibirte un poco en el trabajo. No tiene absolutamente nada que ver. Es básicamente todos los comportamientos autorregulatorios, inhibir muchos de tus comportamientos, una parte de tu personalidad, para tu poder encajar. Y normalmente las personas que pasan por que también pasa con personas con ansiedad, con otras personas neurodivergentes también, las personas que pasan mucho tiempo por este proceso terminan desarrollando después depresión o ansiedad, porque es constantemente ponerte una máscara y comportarte como otra persona distinta. Es agotador. A ver, ocasionalmente, ojalá no tuviéramos que hacerlo, pero que ocasionalmente en el trabajo, en una situación concreta, vas y ya está, bueno. Pero normalmente estas personas lo están haciendo 24/7, no es positivo. Luego, en esta misma línea, estos son tres conceptos: meltdown o estallido, shutdown o apagarse, burnout o quemarse. El meltdown suele ser una reacción más explosiva cuando la persona autista llega a un límite que dice, no puedo más, tengo que sacar esto por alguna parte. Suele ser percibido como una rabieta, porque mucha gente grita, se agita, intentan golpear incluso, pero quiero que conste, no es una rabieta, es una respuesta de descompensación. No es que el niño, no es que la niña, no es que el adulto o la adulta quiera manipular o tenga una rabieta, no. Simplemente estoy muy mal y tengo que sacarlo de alguna manera. ¿Me asienten si lo han entendido? Luego está la otra parte, no todo el mundo llega al meltdown. La otra parte es el shutdown o apagarse, que es una respuesta de desconexión. Me evado en mi propio mundo, me quedo en este estado como aletargado, ¿me explico? Muchas veces se da por sobrecarga sensorial o social. Mucha gente, muchas cosas a la vez, y me apago. Como dato curioso, también por las expectativas sociales que hay, los chicos suelen mostrar más estados de meltdown, mientras que las chicas solemos mostrar más estados de shutdown. Por estos estigmas de que si una mujer grita, eso también nos afecta a nosotros también. Valga la redundancia. Luego está el estado posterior, que es el burnout o quemarse, que suele ser más crónico, mientras el shutdown y el meltdown son cosas que en un momento determinado se pasan y ya está. El burnout suele ser más crónico, que puede durar meses o incluso hay casos que hasta años. ¿Qué
que es un estado de fatiga crónica que experimentan las personas neurodivergentes, autistas en este caso. Es como ir en modo avión, con recursos mínimos. Yo voy por la vida, sí, en teoría estoy funcionando, pero a lo mejor hago mi trabajo, sí, que yo estoy muy bien en mi trabajo, llego a casa, me meto en la cama, no me muevo. Esto es un estado de burnout. ¿Por qué se le llama espectro? Bien, tradicionalmente se enfoca el espectro del autismo como una persona neurotípica aquí y una persona autista en el extremo. Personas más o menos autistas. No suele ser el enfoque más acertado o que debería promoverse, vamos. ¿Alguien aquí ha visto algún videojuego alguna vez? ¿O alguna gráfica de diferentes niveles? Sí. Pues el espectro en el autismo sería más o menos este tipo de gráficas. Yo, por ejemplo, voy a hablar usando el ambiente laboral, el ejecutivo, el romántico, el corporal, el sensorial, el comunicativo, el emocional y el de relaciones interpersonales en general. Las personas autistas nos podemos ver un poco más así. Perdonen el tipo de gráfica, pero Canva no me da para más. Por ejemplo, una persona autista puede necesitar muy poquito apoyo en las relaciones sociales, poder llevarse muy bien con toda la gente, tener buenas habilidades sociales ya aprendidas, pero a lo mejor emocionalmente sí necesita mucho más apoyo. O corporalmente, pues necesita más ayuda todavía. Yo, por ejemplo, es cierto que socialmente me manejo bastante bien, pero a la hora de la gestión emocional sí he necesitado un poquito más apoyo. Otras personas, pues, puedes pasarle que no necesiten más apoyo en el ámbito laboral y comunicativo, pero resulta que ejecutivamente es la capacidad de poder hacer cosas para mantenerse uno vivo también. Y relacionalmente resulta que está bien, que necesita poco apoyo. Y también hay personas autistas que necesitan apoyo en absolutamente todo. No sé si me estoy explicando bien cómo se enfoca esto. Bien. Ahora, ¿qué pasa con las mujeres y niñas autistas? Yo sé que todos los niños que hay aquí son niños, pero como también somos mujeres, me gustaría hacer un pequeño énfasis, sobre todo por algunos motivos que voy a mencionar ahora. ¿Qué pasa con nosotras? Pues históricamente los estudios que han sido realizados sobre el autismo han sido realizados en varones blancos y niños, con decirles que a nosotras, las mujeres adultas sobre todo, se nos empiezan a incluir a finales de los 2000, o sea, de un par de años para acá, se nos empiezan a incluir en los estudios. ¿Qué pasa? Que esto afecta tanto al diagnóstico como a la intervención. Los roles de género cada vez impactan menos, pero también impactan. Por ejemplo, cuando un niño de repente está callado, no juega, está en su rincón quietecito, nos preocupamos. Pero cuando una niña hace lo mismo, ¿cuál suele ser la respuesta? ¡Ay, qué bien educada está! De hecho, a mí particularmente, a mí me decían en el colegio, no, es que ella es súper calladita, se porta bien, que me porto bien, lo que tenía era una ciudad de caballo. Pero claro, eso no lo sabes hasta más tarde. Un detonante que suele llevar al diagnóstico de las mujeres autistas, por eso también lo quiero mencionar, son los hijos. Muchas madres ven en sus hijos conductas o detonantes que a ellas también les disparan y se paran a preguntar, vaya, ¿y a mí por qué me está pasando esto? Y terminan descubriendo, o ellas, o sus maridos, u otros miembros de la familia que también forman parte del espectro. Por esto también quiero mencionarlo, porque a lo mejor ustedes en su familia tienen a alguien más que ustedes digan, no es como mi niño, pero hay algo por aquí. Además, el diagnóstico erróneo es muy común. A muchas mujeres autistas se les diagnostica con ansiedad, con depresión, trastorno límite de la personalidad, bipolaridad, un montón. Simplemente porque no se contempla a mujeres en los estudios. ¿Se acuerdan de Zuccarello? Pues esto es lo que pasó. Ahora, ¿qué es otra cosa que también pasa con las mujeres autistas?
Creo que la mayoría de personas aquí presentes estamos familiarizadas con el ciclo menstrual en todas sus fases, ¿no? Y con el típico chiste de ¡ay, que te va a venir la regla, que estás de muy mal humor! Yo no sé ustedes, pero yo odio ese humor, lo odio con toda mi alma. Pero es cierto que las fluctuaciones hormonales, tanto en embarazos como en reglas, pueden afectar al ánimo, a la conducta de una mujer. Ahora, ¿qué pasa con las niñas y las mujeres autistas? Les presento el síndrome disfórico premenstrual, conjunto de síntomas recurrentes que aparecen antes de la menstruación, afectando el ámbito físico, conductual y emocional, y a menudo teniendo un impacto negativo en la calidad de vida de las mujeres. En algunos casos, los peores casos, suele haber conductas autolesivas o pensamientos pues, que van un poquito más allá, si ustedes me entienden. Ese fue mi caso particular, pero a un montón de mujeres autistas nos pasa. No es lo mismo que el síndrome premenstrual por ese último pedacito, el impacto negativo en la calidad de vida. A muchas mujeres les pasa simplemente, estoy un poco incómoda, un poquito irritable, pero ya está, puedo seguir haciendo mi vida. En el caso de las personas que padecemos síndrome disfórico premenstrual, no. ¿Por qué lo menciono? Porque el 92% de las mujeres y niñas autistas versus el 11% de las mujeres y niñas neurotípicas lo padecen. ¿Y esto cómo se muestra? Mucha desregulación emocional o sensorial, que a lo mejor en otras partes, en otros momentos del mes, hay estímulos que tú toleras con normalidad, pero justo esa semana antes de la regla tienes un estado de meltdown que es absolutamente imposible. Intensifica los problemas ejecutivos que tiene la persona. Hay personas que en su momento no nos podíamos levantar de la cama, o no podemos hacernos de comer, o no podemos salir de casa, porque es este estado de no puedo con mi vida. Lo que se teoriza es que esto se debe a una disfunción del sistema nervioso central por ese flujo de hormonas. ¿Por qué digo se teoriza? Porque igual que un montón de asuntos femeninos, no está tan investigado como debería. Entonces, estas son cosas que suceden. No todo es tan malo, hay soluciones, y de hecho se puede consultar tanto en el apoyo sanitario como a través de la educación y el apoyo menstrual. En mi caso particular, a mí lo que me salvó la existencia básicamente fueron las anticonceptivas. Pero hay gente que prefiere técnicas de regulación psicológica, simplemente educación para ser consciente de lo que me está pasando y tomar las herramientas autorregulatorias para ello, o simplemente eso, un poquito más visitas más frecuentes al psicólogo. De nuevo, no es una condena que tú digas, me va a fastidiar el resto de mi vida, simplemente, oye, es una situación jodida, pero hay remedio. No es esta cosa trágica todavía, y esperemos que no lo sea nunca. Bien, ahora, mitos. ¿Qué pasa con el autismo? ¿Qué mitos le rodean? El primero, con suficiente terapia el autismo puede curarse hasta el punto de que la persona sea normal. No. Y si conocen a alguien que les viene diciendo no, que yo puedo conseguir que tu autismo se cure, mira a mi hijo, te está mintiendo. O no es consciente de lo que ha pasado. Lo que sí sucede muchas veces es que la persona enmascara. ¿Y qué pasa? Que un niño que a lo mejor ya enmascara toda su vida, llega adulto, y ahí es cuando empiezan problemas de depresión, problemas de ansiedad, problemas de desregulación. Recordemos, enmascarar es ejecutar un papel constante 24/7. No es positivo. Otro mito. Las personas autistas no tienen ningún interés por socializar y prefieren mantenerse alejados del mundo. Esto es una cosa que incluso los propios clínicos en ocasiones también propagan esta idea. Pero el asunto es, las personas autistas seguimos siendo humanas y es naturaleza humana querer socializar. Es lo que nos ha llevado a este punto de la evolución, a pesar de ser, biológicamente hablando, los animales más inútiles que existen. Bien, ¿qué es lo que pasa? Que tiene que ser bajo nuestros términos. Evidentemente, si tú pretendes que yo, persona autista, socialice con una persona neurotípica, aquí no vamos a conseguir nada, porque no es mi forma de funcionar. ¿Me explico? Bien.
Luego, otro mito. Las personas autistas tienen capacidades extraordinarias y son unos genios. Y la realidad es que no estamos en una serie de televisión. ¿Vale? Sheldon Cooper es un personaje ficticio que no desarrolló una persona autista, que tampoco pretendía ser una persona autista, pero la gente lo acuñó a eso. No. De nuevo, las personas autistas simplemente tenemos un cerebro diferente. No somos más genios, no somos nada especial en comparación con personas neurotípicas. Esto es un mito que mucha gente se llena la boca. ¡Ay, es que mi niño autista es súper inteligente! No por ser autista va a ser inteligente. Y no tienes que dar por hecho que lo va a ser. Por el otro lado, también está el mito de las personas autistas tienen problemas intelectuales y van a ser dependientes el resto de sus vidas. Tampoco. De nuevo, la discapacidad intelectual y las altas capacidades son una cosa y el autismo es otra completamente distinta. Que mucha gente los tiende a mezclar. No. Lo que sí pasa se me olvidó mencionarlo antes, lo que sí pasa con personas autistas es que a lo mejor en nuestros intereses especiales invertimos tanto tiempo y tanta dedicación que los terminamos volviendo expertos, pero no porque seamos más inteligentes que nadie, sino porque simplemente has puesto más tiempo en ello. ¿O no? Bien. Luego, otro mito que me encanta, de forma irónica, me encanta. Las personas autistas son todas nobles, inocentes e inherentemente buenas porque eso es el autismo, que eres bondadoso. Si me permiten que les cuente una anécdota, las mujeres adultas neurodivergentes que conozco no aguantamos a los hombres autistas, no nos lo tragamos, no podemos con ellos. ¿Por qué? Porque fueron criados los adultos. Me imagino que en el caso de los niños será diferente. Muchos adultos autistas fueron criados con esta mentalidad. ¿Qué pasa? La persona autista insultaba. No, es que no tiene intención. La persona autista se pasaba con una compañera. No, es que no sabe lo que está haciendo, es que no lo hace con mala intención. Sí. Pero ese niño creció, es un adulto, y resulta que se han vuelto muy misóginos, muy intolerantes, muy racistas en muchos casos, y muchas mujeres autistas. Yo la mitad de hombres que he conocido autistas, no, es que no los puedo tener cerca. Sí. Porque fueron criados bajo esta idea. Afortunadamente, según han ido siendo más jóvenes, pues ya va cambiando la cosa y menos mal. Esta mentalidad es eso, nos infantiliza. Somos tan personas y tan adultos como cualquier otro y somos tan capaces de hacer daño como cualquier otra persona. ¿Sí? No sé si a alguna persona le acabo de romper el arquetipo, lo siento, pero es lo que hay. Vale, ahora, las realidades, lo que yo digo muchas veces, que sí que todo muy bien, pero a día de hoy las personas autistas, por muy independientes que seamos, seguiremos teniendo dificultades, obstáculos y desafíos toda nuestra vida. No vamos a vivir un camino de rosas y vamos a tener las cosas mucho más difíciles que las personas neurotípicas, por muy independientes que seamos. Ahora, el dato está en preguntarse dónde radica realmente esa dificultad. Vamos a olvidarnos del autismo un segundo, ¿ok? Tenemos aquí a una persona ciega que va con su perrito de asistencia, tenemos a una persona con movilidad reducida y tenemos a una persona embarazada con diabetes también. Vamos a dramatizar un poco. Una persona ciega llega a una oficina. Llega a la oficina, mira, no puedes traer a tu perro guía. ¿Cómo? No, que aquí no se permiten animales. Pero mira, por ley, que me da igual, que aquí no puedes meter animales. Bueno, a mí me hace falta el trabajo. Dejo al perro fuera, ya me he quitado esa ayuda. Resulta que semanalmente el jefe cambia los muebles de posición. ¿Qué pasa? Que ya no puedo memorizar cómo entrar a mi cubículo. Tengo que pasarme media hora tocando a ver a dónde voy. Llego a mi mesa, a mi ordenador, no tengo lector de pantalla. ¿Cómo me entero yo ahora de lo que estoy trabajando? Mira, colega, ¿tú me puedes ayudar?
Sí, pero espera que yo termino lo mío primero. Tarda 1 hora. Al final del día, pero mira, es que tú me has hecho en 8 horas la mitad del trabajo que me han hecho tus compañeros. Es que por la ceguera es que no te puedo contratar, tienes que irte. Pero el problema es la ceguera o las condiciones en las que estaba esa persona. Con la movilidad. Ay, me pongo muy guapa, me pongo mi maquillaje, mi mejor ropa, más cómoda, tal. Tengo mucha ilusión por conocer a este chico. Voy en la guagua. Es una guagua que no está habilitada para personas con movilidad reducida. No puedo subirme a la guagua se va y como vivo en el 5.º pino, pues tengo que esperarme 2 horas y media para la siguiente guagua si es que viene con movilidad reducida. Llego tarde a mi cita. No, es que mira, por tu movilidad reducida no puedo seguir quedando contigo, tal. ¿El problema fue la movilidad reducida o es que la tipa no se pudo subir a la guagua? Ahora, que hay un montón de madres aquí presentes. Cuando ustedes estaban embarazadas, ¿la dificultad era del embarazo o de que el entorno no está hecho para mujeres embarazadas? Ahora mi pregunta es, si somos perfectamente capaces de ver esto con una persona ciega, con una persona con movilidad reducida, con una mujer embarazada, ¿por qué cuando tratamos con una persona con autismo tendemos a asumir que el problema es el autismo? ¿Alguien se lo había planteado hasta ahora? Que es normal que no se lo hayan planteado porque desde la clínica, desde el instituto, desde las instituciones educativas, siempre se plantea el autismo como el problema. ¿Pero le dirían lo mismo a estas personas? ¿Qué pasa? Es cierto que las personas autistas vamos a tener muchas más dificultades para mantener un trabajo estable a lo largo de nuestra vida. Es verdad. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que la mayoría de empresas está requerido por ley, ojo, pero deciden no realizar las adaptaciones. No te doy tus ayudas sensoriales, no te doy apoyo a la hora de interactuar con tus compañeros, si estás desregulado te obligo a inhibirte, por lo tanto llega un momento en el que tú no ejerces bien tu trabajo y necesitas marcharte. De hecho, en esta misma línea les voy a contar una anécdota también, si me lo permiten. En mi primer trabajo me hacían rotar entre residencias todos los días. A mí, una persona autista, que los cambios me sientan fatal. Trabajaba con personas con trastornos de la conducta. Nadie se sentó en ningún momento conmigo a explicarme a qué señales tenía que estar yo pendiente. Mi empresa sabía que yo tengo el trastorno que tengo, ojo. Nadie se sentó conmigo en ningún momento a explicarme qué señales tenía que estar pendiente para no disparar a las personas con las que trabajaba. Me terminé cogiendo la baja, pero el problema era que yo era autista o que la empresa, a pesar de ya haberle informado de mis problemas, no se molestó en ayudarme. De hecho, en este gabinete, Mónica me hace el favor de adaptarme mucho el trabajo y yo creo que estoy haciendo un trabajo por lo menos decente. Luego, es cierto que las personas vamos a establecer amistades raramente con personas neurodivergentes. O sea, con personas neurotípicas, perdón. ¿Por qué? Porque nuestra forma de procesar la información, nuestros estilos relacionales y nuestra forma de comunicar son muy distintos. Las personas neurotípicas tienen mucho de lenguaje no verbal, las personas autistas no, lo que decimos es lo que hay, mucho de expectativas, mucho de contexto, y esto no pasa con personas neurodivergentes. Ahora, tú coges a muchas personas autistas que tienen amigos, vas a ver a todos sus amigos y todos tienen algo. TDAH, altas capacidades, trastorno obsesivo-compulsivo, trastorno límite. Yo tengo muy pocos amigos que realmente sean neurotípicos. Y tengo la duda. Y yo de pequeña no me relacionaba con casi nadie. ¿Pero por qué? Porque casi todo el mundo en mi clase era neurotípico. ¿Y ahora de adulta? Bueno, ahora de adulta soy la más sociable del barrio, pero porque me junto con gente que congenia conmigo. Ahora,
es cierto que las relaciones amorosas son un campo difícil para las personas autistas. De nuevo, si es con personas neurotípicas. De hecho, en la comunidad de neurodivergente es muy común hablar de la pareja, una persona tiene TDAH y la otra persona es autista, porque es una cosa muy común. En mi caso particular, mi pareja no está diagnosticado, pero yo estoy segura de que él tiene o TDAH o otras capacidades, una de dos, neurotípico no es. Y tenemos una relación que creo yo que es bastante duradera. Y con un montón de parejas es así, a lo mejor diagnostican a uno primero y no mucho tiempo después viene el otro. ¿Puede funcionar las parejas neurotípico-neurodivergente? Sí. Si la persona neurotípica bien tiene una mente muy abierta o se ha criado con otras personas neurodivergentes. Si no, ya les digo yo que no va a funcionar. Porque son estilos comunicativos y relacionales completamente distintos, de nuevo. Que también les digo, el amor es difícil para todo el mundo. ¿O no? De nuevo, es cierto que las personas autistas vamos a tener más problemas para autorregularnos, vamos a tener más estallidos emocionales. Pero ¿qué pasa? Que también se espera que nos restringamos, que nos inhibamos hasta el punto de que los comportamientos que nosotros queremos para regularnos no lo hagamos. No tenemos ninguna forma de aliviarnos muchas veces durante todo el día. Y tú me estás diciendo que yo estoy constantemente estresada todo el santo día y que cuando llegue a casa no voy a pegar 4 gritos. Cuando no me has dado ni siquiera una forma de aliviar ese estrés. Seamos realistas, por favor. Bien. Luego, es cierto que habrá personas autistas que seamos verbales e independientes, pero también va a haber otras que sus capacidades serán distintas. Pero hay que recordar, es cierto que las familias influyen mucho en cómo una persona autista se va a desenvolver a lo largo de su vida, pero no es un determinante, en el sentido de que en el desarrollo de nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros familiares, va a haber cosas que por mucho que nosotros intervengamos, no van a cambiar. ¿Es culpa de la familia? No. Si un niño autista no va a hablar, por mucho que la familia se parta la crisma para que hable, no va a serlo. Si un niño no va a ser independiente, por mucho que la familia se parta de nuevo, se trabaje para que sea independiente, no lo va a ser. Eso no habla de la calidad de la familia. Ustedes pueden ser la mejor familia del mundo y a veces hay cosas que no van a cambiar. No es culpa de ustedes. ¿Vale? ¿Qué es lo que sí pueden hacer? Centrarse en lo que sí son capaces de controlar. ¿Que mi niño no habla? Bueno, pues le busco un sistema alternativo para que se exprese. ¿Que mi hijo no va a ser completamente independiente? Bueno, ¿qué alternativas puedo yo buscar? ¿Puedo buscar una residencia? ¿Puedo buscarle a alguien que vaya a casa? Que mi niño no va a ser sino un solo amigo en clase. Déjalo con un solo amigo en clase. Él está bien. Ya está. Pero por lo menos darle las herramientas para que pueda gestionar esa amistad de forma saludable. ¿Me explico? Sé que a lo mejor decir esto es un poco duro, pero no es justo ni para ustedes ni para los niños que vienen con su condición después tener unas expectativas que a lo mejor no puede alcanzar o no son para ese niño. ¿Sí? Pueden hacer mucho, pero si no consiguen más, no se sientan culpables. No es cosa de ustedes. ¿Qué es lo que sí pueden hacer? Bien. Lo primero es ser un apoyo para la persona autista a lo largo de toda su vida. De la misma manera que tú no dejas de ser madre o padre cuando el niño se te cumple 18 años y se te va de casa, con las personas autistas es lo mismo. ¿Bien? Luego, darles todas las adaptaciones que sean posibles. A ver, evidentemente no todo el mundo se puede permitir una sala sensorial en casa. Porque primero, bueno, a ver, es costoso. Pero mira, que resulta que mi hijo tiene este peluche, tiene esta almohada, tiene esta prenda que le da confort. Pues se lo proporciono. ¿Que necesita unos cascos para que el ruido no le afecte tanto? Se los proporciono también.
¿Que en casa podemos estar con la luz un poquito más baja y no molesto a nadie? Pues mira, lo hacemos. Otra cosa, una cosa que suelo decir yo. Si no le mata, no lo cambies. Existe esta expectativa de no, mi hijo tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro. Es que tiene que hacer amigos. ¿Va a pasarle algo al chiquillo si tiene 2 amigos nada más? ¿Le va a pasar algo realmente? ¿No? Y de hecho, a lo mejor va a estar mejor con esos 2 amigos que un montón de niños que se llevan bien con toda la clase. Es que mi niño tiene problemas sensoriales y no puede comer sino puré, pero él tiene todos sus nutrientes. Sí, ¿no? Déjalo que coma solo puré, tiene todos sus nutrientes. No, que mi hijo tiene esta misma rutina siempre y tal, pero esa misma rutina le permite vivir su vida cómodamente. Déjalo. Si no lo matan, no lo cambien. Sé que a lo mejor puede ser frustrante este punto porque tenemos esta voz en la cabeza de no, es que mi hijo tiene que ser así y si no consigo que supere estos desafíos es que he fallado como madre, como padre. No, no. Los niños tienen estas necesidades. No pasa nada. No pasa nada. Y de hecho, que seguramente lo hacen, pero las personas cuyas necesidades de este estilo han sido respetadas, terminan siendo adultos autistas mucho más regulados. ¿Sí? Bien. Importante, recordar que él o ella es la persona autista, no ustedes. Ustedes no se imaginan la cantidad de... Digo madres, porque normalmente también es que en esta situación los padres no se implican. Ustedes no saben la cantidad de madres que yo he visto que se apropian por completo del autismo de sus hijos. Madres que se pasan toda su vida predicando sobre cómo el autismo le robó a su hijo, que si el autismo es que ya no tengo vida por el autismo de mi hijo, es que soy una madre luchadora por el autismo de mi hijo. ¿Y en qué lugar deja eso, chiquillo? ¿Estás hablando de tu niño autista? Como si te lo hubiera mandado el mismísimo Dios. ¡No! La persona que está... Yo no lo considero sufrir, pero vamos a usar ese término. La persona que está sufriendo y que va a seguir sufriendo no eres tú. Es tu hijo. Hazte un lado y céntrate en lo que él necesita, no en lo que tú estás viviendo. ¿Me explico? Que evidentemente, vamos a ver, no quiero ser malinterpretado. Evidentemente, como padres y como madres de personas autistas, ustedes también van a necesitar su apoyo, su momento de regulación, su momento de hablar con alguien porque no pueden más. Eso es completamente válido y, de hecho, necesario. Pero esto es una situación completamente distinta. Ahí se están centrando en ustedes y sus necesidades, no en cómo su hijo está afectando sus vidas. ¿Me explico? Bien, también de construir sus expectativas, ya no solamente ustedes en particular, sino culturalmente, tenemos esta idea de que no, que mi hijo tiene que ser el más social, mi hijo tiene que tener el mejor trabajo, mi hijo tiene que tener el mayor éxito en el amor, mi hijo tiene... ¿Son expectativas? Abajo. Las expectativas, pero en personas autistas y en personas neurotípicas no tienen por qué estar ahí. Más que nada, y esto lo sabrán ustedes porque van a tener que tumbarlas tarde o temprano. Que sí, que todo el mundo tiene expectativas, es normal, pero vamos a intentar deconstruirlas un poquito y centrarnos en lo que realmente tenemos delante. ¿Bien? También, no esperar de nosotras y nosotros lo que no harían ustedes. Yo con otras personas neurodivergentes he escuchado lo de no, tienes que llevarte bien con toda tu clase y tal, pero si tú tampoco te llevas bien con todos tus compañeros de trabajo y esperas que yo me lleve bien con todos los de mi clase, tú cuando estás desregulado, no hablo de ustedes, pero tú cuando estás desregulado, pues te pones a gritar, tiras indirectas, te callas y a lo mejor golpeas algo. Y esperas que yo, cuando esté desregulado, no haga lo mismo. Tú, cuando tienes un conflicto, a lo mejor te apartas de la situación, vas, te calmas y luego vuelves. Pero luego lidiando en un conflicto conmigo, quieres
resolverlo ya y no me quieres dar a mí mi espacio para regularme. ¿Ven por dónde voy? Bien. Y recordar sobre todo que el autismo no se va. Aprendemos a enmascarar, aprendemos a gestionarlo, nos movemos en otros entornos en los que estamos más relajados, es verdad. Pero el autismo no se va a ir nunca. Va a seguir manifestándose de una forma o de otra. A mí llegaron a decirme, no, que es que tú te curaste. Tú me has visto en casa. Tú me has visto con mi pareja, con mis amigas, como para saber si yo sigo siendo autista o no. ¿No? De nuevo, también, olvidarse del qué dirán. Esto pasa mucho con personas autistas cuyo steaming es mucho más notorio, porque lo sabemos que podemos disimularlo un poquito más, pero luego hay otros que se sacuden, o se mecen, o bailan, o lo que fuera, y el primer instinto, porque es lo que culturalmente se nos ha enseñado, llama la atención. No. Para porque está llamando la atención. Es una cosa normal que pasa, porque, a ver, nos han condicionado toda nuestra vida para dar importancia a lo que dirán los demás. Pero hay que olvidarlo un poco. Es más prioritario. Esas personas ni les va a dar de comer a tu hijo, ni va a ser amiga de tu hijo, ni tiene nada que ver con tu hijo o con tu hija. ¿Qué opinan? ¿Qué opinen? No importa. Sé que es difícil, porque tenemos una carga cultural importante. Pero que tu hijo necesita sacudirse, pero luego está bien. Él está bien. Ya está. Luego, buscar lo que podemos llamar neuroafirmación. Todos estos conceptos que les he explicado, se los he explicado por un motivo. Para que ustedes sepan en un futuro qué es lo que está pasando. Que todos los comportamientos que muchas veces tendrán sus hijos van a tener un motivo detrás. Y por lo tanto busquemos la manera de que esos comportamientos no sean inhibidos, pero sí podamos responder apropiadamente a ellos, de forma que respete la neurodiversidad en ese sentido. ¿Sí? De nuevo, las intervenciones más clásicas lo que consiguen es enmascarar, ¿no? Pero no queremos enmascarar, queremos que las personas autistas sigan mostrándose autistas y con las herramientas apropiadas para ellos regularse. Una persona autista regulada puede hacer vida normalmente, con más, con menos dependencia, sí, pero una persona autista regulada puede vivir tranquilamente y tener una buena calidad de vida. Si ha sido neuroafirmada, como digo yo, y se está con todas las herramientas adecuadas. Y de nuevo, ¿qué es lo que más pueden hacer? Y estoy segura de que esto ya lo están haciendo. Querernos por lo que realmente somos, no por lo que ustedes esperaban o querían que fuéramos. Pasa yo sé de casos que muchas familias tenían la expectativa de que no, que mi niño iba a ser normal, mi niña iba a ser normal, sobre todo, y se pasan en las familias todas, yo tengo la suerte que no hacen así, pero muchas familias se pasan toda la vida esperando que su hijo o su hija se convierta en lo que ellos esperaban cuando estaba en la barriga de las madres. Esa versión no existe. Y el futuro que tú te imaginas, para mí tampoco. ¿Qué es lo que sí está existiendo? El niño o la niña que tienes delante. ¿A quién tienes que querer? Al niño o la niña que tienes delante. ¿A quién tienes que apoyar? A esa personita que tienes tú delante. Ni al que pudo haber sido, ni al que será, al que existe. Y son ustedes, madres, hermanos, familiares, yo estoy segura de que quererlos es lo que mejor se les da. Conclusión, el autismo en sí no es una condena, tampoco es una bendición, es solamente una condición más. Las personas son así, ya está, no tiene más. Muchos de los problemas del autismo realmente no vienen por la condición, vienen por el entorno. Una sociedad que no está preparada para incluirnos, un ámbito clínico que nos deja completamente de lado a la hora de estudiarnos, o un ámbito laboral que nos quiere meter en el mismo molde a todo Dios, ¿no? Si ustedes quieren realmente apoyar a sus hijos o sus hijas, denle apoyo, denle adaptaciones, sean un espacio seguro. Y eso será lo mejor.
no es una solución mágica, ¿vale? Yo sé que a lo mejor ustedes esperaban venir aquí y decirles, esta intervención mágica para sus niños autistas. No. Lo siento si han salido decepcionadas, pero no hay una solución mágica. Lo mejor que podemos hacer todos para nuestros niños y para nuestras niñas es intentar, en la medida de lo posible, cambiar lo que podamos de su mundo para adaptarnos a ellos. ¿Sí? Aquí incluí, yo intenté estudiar magisterio en su momento, y esto es una frase muy popular en el ámbito educativo, pero yo creo que aplica a todo. Si juzgas a un pez por su habilidad para trepar árboles, pensará que toda la vida que es un inútil. Si medimos y esperamos de las personas autistas cosas de personas neurotípicas, van a pensar ustedes que nosotros no servimos para nada. No nos midan por la vara de medir de una persona autista. Mídanos por nuestra propia vara de medir. Y a lo mejor la perspectiva cambia completamente. Y bueno, y después de esta charla, les quería dar las gracias.